dice aleluya, a veces dice un rabacanda, ¿sí? O a veces dice un gloria a Dios. Y creemos que eso es ser cristiano. Bueno, esta chica de la que le estoy comentando creyó que eso era ser cristiano. Repetir un par de frases, decir un par de cosas muy espirituales y ser obediente. Ser obediente. Si el pastor te dice predica, tú vas a decir predica. Si el pastor te dice canta, tú cantas. Si el pastor te dice ora, tú oras. Y muchas veces creemos que eso es ser un cristiano. Pero sabes, hoy quiero hablarte de que la gracia de Dios es mucho más que el concepto que hemos escuchado por ahí. El concepto más común que hemos escuchado acerca de la gracia, ¿saben cuál es? Un favor inmerecido. Ese es el concepto que tú, si buscas en internet, concepto de gracia, definición de gracia, mucha gente va a decir, la gracia es un favor inmerecido. O sea, es algo que tú no merecías. Pero la gracia es mucho más que eso. La gracia se personificó, o la gracia se hizo una persona. Ya la gracia no es una definición filosófica. La gracia es ahora Jesús. ¿Ok? Entonces saben que la gracia es Jesús. Y esa gracia, dice, se derramó. Esa gracia fue vaciada sobre nosotros. Ahora tú y yo caminamos en la gracia de Dios. Vivimos en la gracia de Dios. ¿Me sigue? Amén. Entonces, la gracia en el Antiguo Testamento era vista como alguien favorecido. Alguien, digamos que dotado de cierta, cierto favor. Gracia en el sentido de que era como una persona destacada, ¿okay? Una persona que tenía buen parecido, ¿okay? Una persona que tenía un buen semblante. O sea, la gracia de Dios está sobre ti. O sea, es bien parecido, eres una persona apuesta, eres una persona que con ciertas habilidades, con ciertos dones, con ciertas características. Entonces, una persona, entre comillas, desgraciada. ¿Qué significaba una persona desgraciada? Desfavorecida. Había nacido en un hogar sin padre, o nació con un defecto físico, nació con un problema al nacer, nació con una debilidad, no eres una persona bien parecida, no es una persona atractiva. Y entonces la gente decía, no tiene la gracia, o sea, no es nada que ver con la gracia. Entonces, una persona que tenía la gracia, ¿okay? Eso es un concepto en el Antiguo Testamento, una persona favorecida, ¿okay? Así que unos pocos eran los que tenían la gracia de Dios, ¿ok? Si eras bien parecido, si tenías una buena apariencia, si tenías ciertas habilidades, entonces tenías la gracia de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que eso se aplica en la actualidad? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la gracia hoy en día es alguien bien favorecido, que habla bien, que tiene buena apariencia? ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso es así? Que la gracia es alguien simplemente que tiene una buena habilidad para hablar o para hacer cierta actividad. No. Ahora la gracia se nos ha sido derramada. O sea, tú y yo no merecíamos la gracia de Dios. No es porque tú cantes bien, no es porque tú te vistas bien, no es porque tú hables bien, no es porque tengas una buena apariencia. Simple y llanamente es porque Dios quiso derramar su gracia sobre nosotros. No es por lo bueno que tú seas, no es por lo grande, por lo próspero o por lo exitoso que tú seas, sino simple y llanamente porque la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú pienses que no eres hábil, que no tienes el favor de Dios, cada vez que tú pienses que tú digas yo soy un bueno para nada, yo no sé ni siquiera para qué nací, yo no sé por qué estoy en la tierra, tienes que recordar que la gracia de Dios te invita a ver que sobre ti y dentro de ti habita el ser más grande
de este universo. Amén. ¿Ok? No eres tú, no es tu capacidad, es quien vive dentro de ti. Gracias a Dios que los que estamos aquí presentes hemos sido llenos de la gracia de Dios. ¿Cuántos han sido llenos de la gracia de Dios? Amén. ¿Sí? Entonces, les decía al principio que el ser cristiano es algo fácil de hacer. Pero esta chica, la historia que le estoy hablando, había pasado varios años en la que ella se sentía que su vida espiritual, su vida de devoción con Dios no estaba creciendo. Incluso llegó a sentir que Dios se había alejado de ella. Ya Dios no me oye. Ella simplemente aprendió que hay que orar cuando hay un problema, pero no hay que orar para tener una relación con Dios. Entonces ella no oraba porque quería conocer a Dios, ella oraba porque tenía un problema. ¿Sí? Como la mayoría de muchos cristianos, cuando oran es porque algo, como dice por ahí, porque se le subió la gata a la batea. Lo dejaron sin trabajo, ¿sí? Le dijeron que tiene una enfermedad, ahí sí se mete a orar, ¿ok? Rasparon en la universidad, ahí sí se pone a orar. Pero no oran como un estilo de vida porque quieren conocer a Dios, porque quieren conocer de Jesús. Entonces oran cuando tienen un problema, oran cuando las cosas no van bien, oran cuando hay una dificultad y hay un problema que no puedes resolver. Ahí entonces cuando tú, incluso en el mundo la gente es así. La gente busca a Dios cuando tiene una enfermedad, cuando se le muere un ser querido, cuando tiene un problema, cuando hay una aflicción. Ahí es cuando se acuerdan de Dios. Como dice Ante Gebel, no conozco ningún ateo que muera, o sea, no conozco a nadie que muera ateo. Así, no conozco a nadie que muera ateo. Aunque sea antes de morir dice, ayúdame Dios, Señor, ten misericordia de mí. ¿Ok? Entonces, gracia, muchachos, engloba todo lo que el Señor nos da dentro de esto que llamamos evangelio: justificación, redención, salvación, misericordia, amor, compasión, piedad, gozo, alegría. Todo eso está englobado dentro de ese paquete, por decirlo así, de la sublime gracia de Dios. Entonces, si tú ves a alguien que dice que es cristiano, que es evangélico, pero no demuestra nada de lo que está en la palabra gracia o lo que engloba la palabra gracia, solamente es un cristiano o un evangélico de nombre, pero no conoce lo que ha recibido. ¿Ok? Esto se compara como un niño que su padre le deja una gran herencia. ¿Ok? O que su padre tiene una fortuna. ¿Ok? Pero el niño, dice la Biblia, que cuando es niño, nada conoce. O sea, él no sabe si es rico o si es pobre. ¿Ok? Usted le pregunta a un niño, ¿tú eres rico? No sé. ¿Eres pobre? O sea, para él eso no tiene ninguna relevancia. Un niño, cuando no entiende eso todavía, ¿no? Entonces, cuando alguien es niño, el hijo de Messi, cuando estaba chiquitico, él no sabía que su papá era multimillonario, que su papá era un gran futbolista, que el tipo era famoso. Ningún niño sabe que nació en una cuna de oro, que tenía todo cuando nació. Pregúntele a mi hijo Samuel si él sabe que cuando nació era rico, era pobre o no. Ellos no saben de eso. Cuando tú eres adulto, ¿ok? Es que tú entiendes cuál es tu situación. Si vives en un hogar con carencia, si vives en un hogar con abundancia, ¿verdad? Y cuando eres adulto entiendes que tu padre te va a dejar una herencia, ¿sí? O simplemente que tu padre no te va a dejar nada, porque vives en una extrema pobreza, vives rodeado de carencia, como muchas personas. Entonces, cuando tú eres adulto, entiendes lo que te pertenece, lo que te corresponde como hijo. Así mismo pasa cuando tú eres un niño espiritual, aún no entiendes mucho esto del evangelio. Solamente vas a una iglesia, te congrega, lees los versículos, ora de vez en cuando.
Pero cuando eres maduro, espiritualmente hablando, entiende que tienes una herencia, tienes un paquete que tu padre te ha dado, te ha obsequiado, y que muchas veces nosotros no lo disfrutamos. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo que se fue y todo lo demás. Muchos hablan del hijo pródigo, el que se va, pero no hablan del que se queda. El que se queda dice: Padre, tú a mí nunca me has hecho un banquete, tú a mí nunca me has celebrado un cumpleaños, tú a mí nunca me has regalado un par de zapatos. Pero este cabezón que se fue, ahora llega y lo tiene como que si, bueno, pues el hijo preferido. Pero yo, el padre, que le dice: oye, tienes razón, madre, pobrecito, yo no te he dado nada. No. ¿Qué le dijo el padre? Hijo, pero si todo esto es tuyo, todo esto es tuyo. Si tú no lo disfrutas, es porque tú no quieres. Si tú no aprovechas, si tú no disfrutas lo que yo he trabajado, lo que yo he construido para ti, es porque tú no quieres. Claro, el hijo que se fue, dice, fue a malgastar todo lo que tenía. Él sí sabía lo que tenía, pero lo que él no sabía era que lo podía perder. Él me gastó todo. Dame mi herencia, dame mi dinero, que yo me voy a celebrar mi vida, a pasarla bien. Estoy cansado de vaca, de chivo, de nada de eso. No quiero saber nada. Yo quiero es rumbear, yo quiero es usar la vida, conocer mujeres, discotecas. Yo quiero es, tú sabes, rumba. Después que por allá se le acaba la herencia y regresa, entendió por un momento que su verdadera herencia no estaba afuera, estaba dentro. Hay muchos hijos, hablando en el término espiritual, cristianos, que se han apartado de la fe. No quiero saber nada del evangelio, porque no conocieron una parte del evangelio. Conocieron nada más la parte visual, digamos así, del evangelio, pero no conocieron la parte, lo que no se ve, lo que no se ve fácilmente, y se van al mundo, se descarrían, se apartan del evangelio, se apartan del Señor, y creen que allá afuera sí van a disfrutar la vida, sí van a vivir la vida como es. Resulta de que su verdadera vida es dentro de la gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios no hay nada que tú puedas disfrutar. ¿Qué puedes disfrutar tú fuera de la gracia de Dios? Si en la gracia de Dios está todo lo que tú necesitas. Amén. En la gracia de Dios está todo lo que tú tienes que disfrutar. No hay nada que disfrutar allá afuera. En la gracia de Dios está todo lo que tú necesitas para vivir una vida plena y abundante en esta tierra. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios eso y aplaudir Amén. Al Señor por su sublime gracia? ¿Alguien aquí está dispuesto a dejar la gracia de Dios por lo que ofrece el mundo? ¿Alguien está aquí dispuesto a decir, ya no quiero saber nada de la gracia, esto me tiene cansado, aburrido, yo me voy a disfrutar la vida allá afuera? Porque entendieron una parte del evangelio nada más. Vieron una parte del evangelio, como esta chica, que duró años en una iglesia, incluso enseñando a niños, sin saber qué era la gracia de Dios. Teniendo un hogar, y no quiere decir que no va a tener problemas en el hogar, no. Pero su vida era un completo desastre, lleno de frustraciones, lleno de desánimo, lleno de problemas. Porque solamente ella iba a una iglesia un domingo a reunirse, a leer un par de versículos, a orar, cantar, y luego en la semana nada que ver con Dios. O sea, yo quiero invitarte a que tú entiendas que la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas saber, todo lo que tú necesitas conocer. Tienes que enamorarte, tienes que apasionarte por conocer la gracia de Dios, que no solamente es un regalo o un favor inmerecido. La gracia de Dios es Jesús mismo dándose a nosotros. Es todo lo que Él te ofrece. Porque la gracia de Dios, y casi todos los textos del apóstol Pablo terminan, y que la gracia de Dios esté con ustedes. Que la gracia de Dios, dice, gracia y paz sean a ustedes. Gracia y paz sean ustedes. ¿Por qué lo decía tantas veces? Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Él sabía
que dentro de la gracia está todo lo que tú y yo necesitamos para disfrutar una vida plena en esta tierra. Justificación, salvación, perdón, sanidad, ¿sí? Liberación, gozo, paz. Todo lo que tú necesitas en la vida lo consigues en la gracia de Dios. Ahora, tú y yo somos predicadores, somos mensajeros de la gracia de Dios. ¿Cómo tú te conviertes en un mensajero de la gracia de Dios? Número uno, cuando tú vives sabiendo que estás en la gracia de Dios. Y segundo, mostrándole a las personas que te rodean que tú vives en la gracia de Dios. La gente allá afuera debe ver en ti que sobre ti ha sido derramada gracia de Dios, que sobre ti vive, que tú vives en la gracia de Dios. La gente afuera, escuchen esto, la gente allá afuera está cansada de ver evangélicos, pero que no tienen gracia de Dios. Cristianos, pero no tienen gracia de Dios. ¿Por qué no tienen gracia de Dios? Porque solo tienen dogmas, costumbres, tradiciones que han aprendido, que han escuchado de otros, pero no viven en la gracia de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que tú te conviertas en un mensajero de la gracia de Dios. Esta mujer, después que tuvo un encuentro con Jesús, esta amiga la ayudó. Le dijo, mira, tú necesitas un encuentro con Dios. Y a ti te pasó, le dijo, como a Job. Tú habías escuchado de Dios. Tú habías oído de Dios. ¿Ok? Pero tú no conocías a Dios. Tú pensabas que conocías a Dios, pero tú no conocías a Dios. Y ella dijo, por favor, amiga, ayúdame. Yo quiero conocer de verdad Dios. Quiero conocer a Jesús. Quiero de verdad tener un encuentro con Él. No quiero saber más de tradiciones, de costumbres. Yo quiero conocer personalmente a Jesús. Y empezó un proceso de la santificación, un proceso donde ella empezó a conocer a Jesús con ojos nuevos, a ver la Biblia, a ver la gracia de Dios como algo que no merecía. Y comenzó a profundizar. Hoy en día, gracias a Dios, y porque ella hizo un cambio en su vida, ella entendió que había sido llamada, escogida para algo diferente. Hoy en día esta mujer es licenciada en teología, es editora de la Coalición por el Evangelio, es miembro de la Iglesia de la Reforma, es profesora junta del Seminario Teológico Centroamericano, está ahorita en este momento, vive en la ciudad de Guatemala con su esposo, con su familia. Es una mujer que está influenciando su sector, su comunidad con el Evangelio. Una vez que ella entendió quién era en Cristo Jesús, su vida empezó a tomar un sentido, una causa y un propósito. Yo te invito hoy a que tú puedas decir conmigo, yo necesito la gracia de Dios. Diga, yo necesito la gracia de Dios. No mereces, o mejor dicho, no merecías la gracia de Dios. Hay un video que ilustra mucho esto y que no sé si usted lo ha llegado a ver. La escena en donde una gacela, especie de una gacela, va con su manada y va con su madre ahí, ¿no? Caminando por las orillas de un río, y una de sus crías sale del grupo de la manada, se sale de la cobertura de su madre y se lanza sobre un río y se empieza a nadar para pasar, no sé, digo que a la otra orilla. Su madre se percata, como toda madre, que alguna de sus crías no estaba en el grupo, y ella, de una forma acelerada, salió a buscar a su cría. En lo que ella se da cuenta de que viene un cocodrilo justo hacia donde está la cría de ella, ella corre, ella nada lo más rápido posible para quedar en el medio entre su cría y el cocodrilo. ¿A quién creen ustedes que el cocodrilo atrapó? ¿A quién creen ustedes que atrapó? A la madre.
la madre se puso en el medio de su cría y se quedó inmóvil, paralizada, solamente esperando el ataque del cocodrilo para arrancarla, para morderla. Y su cría sale ilesa, libre, y vuelve otra vez al grupo. Claro, ella queda como dicen, ¿qué pasó aquí? No entendí qué pasó. Su madre se sacrificó por ella. Esa es la gracia de Dios. Amén. Jesús se puso en medio nuestro porque la culpa del pecado era la muerte. Nosotros necesitamos era morir, mas Jesús se puso en el medio. Se puso en medio de nosotros y dijo: Padre, no los mates a ellos, mátame a mí, sacrifícame a mí, yo me pongo en medio de ellos. El castigo, dice, que era sobre nosotros fue sobre Él. El castigo que era para ti, para mí, fue sobre Jesús. Esa es la gracia de Dios. Por eso hoy más que nunca, muchachos, yo necesito que ustedes entiendan que la gente afuera no necesita conocer una religión. La gente afuera no necesita aprender a ser evangélico, a ser cristiano. La gente afuera necesita saber que hay alguien que pagó por ellos, que hay una gracia disponible para ellos aún todavía. Porque eso sí, ese chorro, por decirlo de una manera, de la gracia de Dios en algún momento será cortado. Y ya no habrá oportunidad para que la gente decir: Señor, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia y sálvame, Señor. No, porque la apertura de la gracia pronto se va a cerrar. Yo te pregunto, hay, y discúlpeme la expresión, pero quiero que me entiendan, hay personas en su comunidad, en su familia, que viven lejos de la gracia de Dios, para no decir desgraciados, viven lejos de la gracia de Dios. Hay personas dentro de su familia que están caminando en la orilla del borde de la condenación. ¿Sí? Pregunto, ¿conocen personas ustedes que están fuera de la gracia de Dios y que necesitan venir a la gracia de Dios? Una persona que vive lejos de la gracia de Dios corre el peligro más grande de su vida. Puede estar viviendo con todas las seguridades en su vida, en su casa, en su empresa. Usted puede ver a los millonarios que andan rodeados de guardaespaldas, que andan rodeados de gente, ¿verdad?, musculosa, con armamento. Pero una persona que está lejos de la gracia de Dios está en peligro. ¿Sí? Por eso mi llamado, muchachos, esta reflexión del día de hoy para ustedes es esa. Conozcan la gracia de Dios. Disfruten la gracia de Dios como Él dijo que debías disfrutarla y no la disfrutó. La gracia de Dios es el mejor regalo que tú puedes recibir. No de cumpleaños, ¿no? El mejor regalo de vida que tú puedes tener es conocer la gracia de Dios. Y el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien no es una prenda, no es un calzado, no es una ropa. El mejor regalo que tú le puedes dar a alguien en esta vida es presentarle la gracia de Dios. Es ofrecerle la gracia. Dice, lo que de gracia has recibido, de gracia tú debes dar. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que hemos recibido, es pura gracia. Por lo tanto, tú y yo no podemos callarnos. Tú y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo que la persona que vive al lado de tu casa está en peligro de condenación y necesita la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios se recibe y se rechaza. Como todo regalo, o tú lo recibes o tú lo desprecias. Pero tu trabajo y mi trabajo no depende de quién lo recibe y de quién lo rechaza. Nuestro trabajo depende de entregarlo, de darlo. ¿Cuántos se comprometen hoy delante de Dios a compartir de la gracia de Dios? Amén. A hablar de la gracia de Jesús. Amén. A proclamar de la gracia de Dios. A decirle a la gente, amigos, ¿sabes una cosa? La gracia de Dios está pronto a terminarse. Este tiempo de gracia que muchos llamamos, el tiempo de la gracia, está casi ya que termina.
Y si tú no entras como en el arca de Noé, ¿ok? ¿Qué significa el arca de Noé? El arca de Noé significa que dentro del arca está tu seguridad, está tu salvación. Fuera del arca está peligro de muerte. De hecho, los que no entraron al arca, ¿qué pasó con ellos? ¿Ah? Perecieron, murieron, dejaron de existir. Solamente dice la Biblia que Noé y su familia fueron los que entraron en esa apertura, esa puerta que se les abrió de la gracia, y se los ofreció a todos, sin distinción. Vengan, hay oportunidad para salvarse. Viene un diluvio, viene una situación que no te vas a poder escapar, y por más que tú pidas perdón, por más que tú pidas misericordia, ya no hay chance, te vas a morir, porque la apertura no la aprovechas. Esta apertura es esa gran puerta del arca, es esa apertura, esa invitación. Entrar a la gracia de Dios. No hay nada que pagar, ya todo fue pago. Claro, tú sí necesitabas pagarlo, pero como tú y yo no teníamos cómo pagar eso, la sangre del Cordero, la preciosa sangre de Jesús, fue la que pagó esa entrada a la gracia de Dios. Entonces tú y yo somos esos mensajeros como Noé. Anunciar la gracia de Dios, proclamar la gracia de Dios. Y si la gente lo rechaza, la gente no quiere entrar, la gente no quiere venir, ya ese es su problema. Ellos verán, al final se van a arrepentir, dirán: wow, era cierto lo que Eduardo, lo que María, lo que Hernán, lo que Roxana, lo que Jonás, lo que Manuel me decían de la gracia de Dios. Ahora ya solamente, ¿qué dice? Será el lloro y el crujir de dientes. Ya no habrá esperanza después. El tiempo de la gracia, muchachos, está pronto a terminarse. La gente afuera necesita saber eso. Y tú eres el indicado. Y yo soy el llamado a proclamarlo. ¿Cuántos pueden ponerse sobre sus pies? Aquí hablamos del Evangelio de la Gracia.